Hola a todos, continuamos con la ecuación vectorial de la recta en el plano, pero antes de llegar a cómo buscamos la ecuación, vamos a repasar algunos conceptos de temas anteriores. Lo primero que vamos a recordar es cómo llamamos el vector canónico. Es un vector equivalente, pero que va a partir del origen de coordenadas, es decir, desde el 0, 0. Y para poder hallarlo, hacemos una cuenta bien sencillita, que es restamos las coordenadas del extremo del vector menos las coordenadas del origen del vector. Es decir, en este caso, lo que hacemos es, en este ejemplo, tenemos las coordenadas del vector 0, 4, ese es su extremo, y el origen es menos 3, 2. Al restar, 0, 4 menos 3, menos 2, obtenemos 3, 2, que van a ser las coordenadas de nuestro vector canónico. Para probar algunos otros ejemplos, tienen en la página de GeoGebra tienen la posibilidad, moviendo los puntos, de ir buscando distintos vectores. Por ejemplo, acá tenemos otro vector. Acá si restamos, vamos a obtener, cuando hacemos 4 menos menos 2, que son las componentes en X, en este caso sería 4 menos menos 2, nos va a dar 6. Y cuando hacemos 3 menos 1 nos va a dar 2 y obtenemos el vector canónico que parte del origen. Bien. Otro de los conceptos que vamos a repasar es el producto de un vector por un escalar, es decir, por un número. Cuando multiplicamos un vector por un número, lo que hacemos es multiplicar las coordenadas de ese vector por un valor numérico cualquiera. En este caso tenemos 2 por 4, 1, por ejemplo, por el vector 4, 1, hacemos 2 por 4 y 2 por 1. Y nos va a dar el vector 2, 8. Bien, tenemos varios ejemplos, Por ejemplo, si multiplicamos por menos 1, vamos a tener el vector opuesto. Si multiplicamos por un valor menor a 1 y mayor a 0, vamos a tener un vector que va a tener un módulo menor. Y lo mismo, si multiplicamos por un número negativo, va a tener la dirección opuesta. Quiere decir que yo puedo ir multiplicando un vector por distintos valores, variables. Es decir, si este valor se vuelve variable, lo que vamos a hacer es ir generando distintos vectores que nos van a ir marcando distintos puntos de la recta. Por ejemplo, acá podemos probar si multiplicamos por 1, o por 2, o por 3, o por distintos valores, incluso valores decimales, lo que se va a hacer es se va a ir generando un vector que va a tener distinto módulo y distinta magnitud, pero la dirección y el sentido se van a conservar. Entonces va a ir marcando a todos aquellos puntos que pertenezcan a la recta que está contenida en ese vector. Bueno, ahora que recordamos esto de que cómo se multiplicaban los vectores, y cómo se llama el vector canónico, lo que vamos a hacer es, en principio, hallar la ecuación de una recta, pero que pase por el origen. Es decir, por el momento todavía no vamos a buscar el vector canónico. Eso lo vamos a dejar para cuando busquemos una recta que no pasa por el origen. Entonces, tenemos un vector. En este caso es el vector 4, 1. Si yo voy multiplicando ese vector número 4, 1 por un valor variable, en este caso es lo que llamamos acá con esta letra griega lambda, si lo voy multiplicando por un valor, voy dándole valores distintos, por ejemplo, si es 2, 3, 4, voy a ir obteniendo distintos valores de vectores que van a ir marcando los puntos de la recta que está contenida en ese vector. Entonces, voy a multiplicar por ese valor al que voy a considerar variable. Entonces, para multiplicarlo, lo que hago es distribuir lambda por 4, lambda por 2. Y como estamos hablando de componentes, sabemos que los componentes de la recta siempre son pares ordenados X e Y. Entonces, si comparamos estos dos, la primera componente es la que corresponde a X. Entonces acá, X va a ser igual a 4 por lambda. Y lo mismo va a pasar con la Y. La Y la voy a
comparar con 2 lambda, en este caso porque es la segunda componente, entonces y es igual a 2 lambda. Y de acá, lo que vamos a hacer ahora es despejar los dos valores, en este caso 4 paso dividiendo y 2 también, y luego como estas dos expresiones, x sobre 4 e y sobre 2, las dos son iguales a lambda, lo que voy a hacer es igualarlas. Y una vez que las igualé, despejo y lo que voy a obtener es la ecuación conocida de la recta, ¿sí? Donde el valor que está multiplicando a x es lo que llamábamos pendiente, ¿sí? Cuando representábamos una recta a partir de la pendiente y la ordenada, la pendiente me determinaba cuál era la inclinación. ¿Se acuerdan eso de que hacíamos 2 a la derecha, 1 para arriba? ¿Sí? Ahora, esto lo hacemos de esta manera para las rectas que pasan por el origen, ¿sí? Cuando las rectas no pasan por el origen, lo que vamos a hacer es sumar un vector, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo se sumaban los vectores? Para sumar dos vectores, lo que hacíamos era aplicar la regla del paralelogramo, donde al tener que sumar estos dos, ¿sí? Estos dos que tenemos acá, lo que hacíamos era trazar paralelas y la diagonal era la resultante, ¿sí? Entonces, si lo pensamos en coordenadas, lo que hacemos simplemente es sumar las coordenadas, respetando el orden de cada una. Por ejemplo, primera componente la voy a sumar con primera componente y segunda componente con segunda componente. Entonces, ahora, cuando quiero encontrar una recta que pasa por 2 puntos, lo primero que voy a hacer es encontrar el vector canónico. Entonces, tengo 2 puntos, A y B. El punto A es el menos 2, 1 y el punto B es el menos 1, 4. Puedo pensar que estoy buscando este vector, ¿sí? Entonces, si tengo que encontrar el vector canónico, lo que hago es restar extremo menos de origen, es decir, las coordenadas de B menos las coordenadas de A. Y vamos a obtener el vector 1, 3. Ese vector es el que me va a marcar cuál es la inclinación de la recta, ¿sí? Entonces, si yo ahora multiplico a ese vector por distintos valores y por valores variables, voy a ir obteniendo los puntos de la recta, pero voy a obtenerlos de esta recta, que no son los que quiero buscar en realidad. Yo en realidad quiero la recta que pasa por AB. Entonces, lo que vamos a hacer es sumarle el vector de posición. Un vector de posición es un vector que señala a un punto. Entonces, lo que vamos a hacer es sumarle el vector de posición A. Y en coordenadas, lo que hacemos es multiplicar, ¿sí?, al vector, este es el vector canónico, este que está acá es el vector canónico, que es el vector 1, 3, lo multiplicamos por un valor variable. Pero lo que vamos a hacer es sumarle el vector de posición A. Y esto, si lo vamos a hacer en coordenadas cartesianas, lo que hacemos, ¿sí?, es, primero, distribuimos. Acá distribuimos, ¿sí? Entonces vamos a tener 1 por K y 3 por K. Luego sumamos el vector. Y para sumar el vector lo que hacemos es sumar las componentes. 1K menos 2, 3K más 1. Y una vez que sumé el vector de posición, ahora sí separo. La primera componente es la que voy a comparar con X, la segunda componente es la que voy a comparar con Y. Y acá hago lo mismo que hicimos antes, como lo hicimos con lambda, solo que en este caso lo llamamos K. Despejamos el valor de K en cada una, ¿sí? 2 pasa sumando, 1 pasa dividiendo, no es necesario, ¿sí? No es necesario escribirlo. Y en la otra ecuación, 1 que está restando pasa sumando y 3 pasa dividiendo. Una vez que en cada una despejamos K, lo que hacemos es igualarlas. Y otra vez vamos a despejar Y. ¿Sí? Acá pasamos multiplicando, sin olvidarse de los paréntesis, y luego 1 pasa restando, y finalmente tenemos la ecuación de la recta que estamos buscando. Y lo mismo, ¿sí? Esta es la ordenada al origen y esta es la pendiente. Entonces, cuando nosotros aprendimos a representar rectas, ¿qué hacíamos? Nos ubicábamos en la ordenada al origen y según el valor de la pendiente hacíamos hacia la derecha o hacia arriba o hacia abajo y representábamos la recta. ¿Sí? En este caso, la ecuación que nosotros estábamos buscando, la forma vectorial es K
por el vector 1, 3, más el vector de posición menos 1, 2. Y en forma explícita nos queda 3x más 7. Que esto es lo que yo les decía recién, limpiando un poco el dibujo, esto que yo les decía de nos ubicamos en la ordenada del origen y hacemos para la derecha 1 y 3 para arriba, ¿sí? Para poder hallar la pendiente y representar la recta en forma directa.